Feliz noche, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta y última clase en vivo del trimestre 2026-2, donde conoceremos la segunda parte de la unidad 2 y el tercer núcleo temático de la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, el cual constituye un espacio de aprendizaje donde se conocerá la segunda parte, como lo indiqué, de la segunda unidad y el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. El objetivo de esta clase es ser un espacio de aprendizaje y guía para las actividades que nos quedan pendientes. Debo decirles que aún me encuentro procesando las correcciones de las actividades sumativas 1 y 2. Ahora bien, con respecto a la actividad sumativa número 3, que evalúa la segunda parte de la unidad 2, consistirá en la realización de una presentación cuyo propósito es seguir ahondando en el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, enfocándonos en el reconocimiento de los protocolos para el abordaje terapéutico. Aplica técnicas terapéuticas de abordaje según los enfoques cognitivo-conductual, dinámicos, humanista, gestal, tanatológico, existencialista e integrativo. Les invito a leer, a revisar y consultar el contenido de la unidad 2, específicamente lo que tiene que ver con los protocolos de abordaje. Una vez realizada la lectura y consulta correspondiente sobre el contenido, van a diseñar su presentación. De una vez aclaro que no tienen que hacer ningún video de defensa. Van a enfocarse en el contenido de su presentación. En esta oportunidad, los aspectos teóricos que deben desarrollarse en la misma son disertar acerca sobre la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica. Debo señalar también que esta presentación lleva igualmente su introducción, sus conclusiones y, por supuesto, las referencias bibliográficas. Con respecto a lo que es los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo, van a describir de cada uno de ellos cómo es la evaluación y el diagnóstico, cómo se establecen los objetivos y la planificación del tratamiento, cómo se hace el seguimiento y la evaluación de los resultados. Asimismo, deben describir un ejemplo práctico breve de la aplicación de cada protocolo en el área clínica. Para ello, ustedes van a buscarse lo que son las teorías, perdón, las revistas de psicoterapia, de personalidad, de psicología clínica, donde enfocado en cada uno de los enfoques van a buscar, por ejemplo, abordaje de los episodios depresivos en el adulto mayor desde el enfoque cognitivo-conductual o abordaje de las fobias desde la psicoterapia psicodinámica, abordaje de una adicción desde la perspectiva humanista o abordaje de la autoestima desde el enfoque gestal, abordaje de mm, eh, un caso de orientación vocacional desde el enfoque existencialista, abordaje de el duelo por migración desde el enfoque tanatológico y abordaje de
un trastorno de la conducta alimentaria desde el enfoque integrativo. Y ahí tendrían un ejemplo práctico breve de cómo se aplica cada protocolo a nivel clínico. Por tratarse de una presentación, en este caso van a hacer la argumentación en el cual tienen que disertar acerca de la relevancia de manejar las bases teóricas de los protocolos y procedimientos de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor. Ya tienen una base para hablar del procedimiento, que fue parte del contenido que estoy corrigiendo de la actividad sumativa 2. Esta presentación debe exhibir todo el contenido que acabo de describir. No solamente van a plasmar el texto, sino que pueden apoyarse de imágenes, de cuadros, resúmenes, de pequeñas infografías para apoyar el contenido de su texto. También debo precisar que tengan especial atención al tipo de fondo, los colores utilizados en las diapositivas de su presentación, que sean legibles. Por favor, para esta tarea, eviten usar exclusivamente el contenido de lo que son las generadas por inteligencia artificial. Primero, que la información que arroja la inteligencia artificial es sumamente escueta, es vaga y no cumplirían con el objetivo de la presentación. Es importante que busquen desde la teoría el protocolo de abordaje según cada uno de los enfoques. A nivel de búsquedas en Google Académico hay muchísimo material de cada uno de los enfoques. Van a buscarse, por ejemplo, lo que es el enfoque cognitivo-conductual, hay muchísimos. Van a buscarse cómo es el abordaje de cada uno de los, los enfoques. De todas maneras, les voy a dar ahorita un ejemplo de cómo es el protocolo de la terapia cognitivo-conductual y de la psicoterapia psicodinámica. Ahora, siguiendo con la manera de realizar esta presentación, recuerden enfocarse en lo que es el contenido, no tienen que hacer ninguna defensa en el video. Las disposiciones de forma para esta presentación deben elaborar entre 20 y 30 láminas diseñadas en PowerPoint. Y digo PowerPoint porque es una herramienta que manejan todos. Si van a utilizar otra herramienta tecnológica, puede ser Canva, Prezi o la de su, que les sea de fácil acceso. La presentación debe contener un mínimo de 20 láminas. Esto fue algo que en algunos casos, en la actividad sumativa 2, no se cumplió el número mínimo de páginas. La lámina 1, por favor, debe contener la portada institucional, que debe incluir el membrete o la denominación de la identificación de la universidad, la facultad, la escuela, el título centrado, que en este caso ya sabemos que es el tema de la unidad 2, enfocado en los protocolos, el nombre completo de ustedes, el número de cédula, la sección a la que pertenecen, el nombre correcto del tutor, ciudad, mes y año. Esta presentación debe contener introducción, las reflexiones, que es su argumentación, las conclusiones y, por supuesto, el desarrollo. La última lámina debe contener las referencias bibliográficas. A estas alturas no les debo recordar que toda presentación o todo trabajo debe tener su respectiva cita bibliográfica, de lo contrario esto se considera plagio académico. Deben incorporar la presentación, bien sea
en formato PowerPoint o preferiblemente en PDF. Si realizan la presentación en otro formato, deben verificar que el enlace esté disponible cuando yo lo vaya a visualizar. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta tarea? La calidad de la información, el contenido, es que esté bien organizado, el impacto visual, que es que incluyan imágenes que se correspondan con el contenido del texto, que se use correctamente las normas gramaticales y la reflexión. Esta tercera actividad debe ser entregada a partir del próximo lunes 22 de junio hasta el domingo 28 de junio, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 30 de junio. Recuerden revisar la rúbrica para que estén atentos a cubrir todo lo que tiene que ver con el objetivo de esta tarea. Con respecto a lo que es la actividad sumativa número 4, que evalúa específicamente la unidad 3 a través de el estudio de un caso clínico. Esta tiene como objetivo diseñar planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor, manejar la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de trastornos emocionales, de la ingesta, fobias, duelo, familia y cuidadores de personas con trastornos orgánicos o residuales. Para ello, esta es una unidad que ya sabemos es la que tiene el carácter práctico. Para ello ya dominamos el contenido que hemos visto en la unidad 1 y en la unidad 2. Para la elaboración de este estudio de caso, van a realizarlo en un documento de Word. Para ello van a tener en cuenta los siguientes pasos: diseño del estudio de caso, recopilación de la información, análisis de la información y redacción del informe. Es decir, que este estudio de caso se va a entregar como un informe basado en los siguientes criterios. Van a diseñar su plan de intervención en el cual van a proponer un caso preferiblemente real, pero también puede ser hipotético. Cuando hablo de casos hipotéticos, ustedes pueden buscarse estos casos que están en las revistas clínicas de un adulto o adulto mayor y van a desarrollar un protocolo de tratamiento. Este paciente puede ser adulto joven o adulto mayor que presente alguna de las siguientes condiciones, no todas, alguna, bien sea trastorno depresivo, que cubriría el abordaje de trastornos emocionales, o un trastorno de ansiedad, que también estaría aquí, algún trastorno de la conducta alimentaria, llámese bulimia, anorexia, vigorexia, ingesta compulsiva de alimentos, duelo migratorio, duelo por muerte de algún familiar significativo, pacientes con enfermedades crónicas o terminales, puede ser un caso de fibromialgia, un caso de Alzheimer, de Parkinson o de alguna de lupus, que son enfermedades con un componente psicosomático, y trastornos neurocognitivos, como ya mencioné, puede ser Alzheimer, Parkinson o estas personas que quedan con alguna lesión posterior a un accidente cerebrovascular, pueden ser algunos otros casos de demencias. Este caso lo van a abordar según alguno de los enfoques vistos en las unidades 1 y 2. Es decir, por ejemplo, puede ser un trastorno depresivo desde el enfoque cognitivo-conductual o un trastorno de ansiedad desde la terapia psicodinámica. Puede ser un trastorno de la conducta alimentaria desde el enfoque humanista, un duelo migratorio desde el enfoque existencialista o tanatológico,
puede ser un paciente con enfermedades crónicas o terminales desde desde el abordaje integrativo. Ahora, ¿cómo van a eh, especificar este estudio de caso? Por supuesto, van a realizar la identificación del paciente. Solo van a indicar las iniciales de los nombres y apellidos. No van a colocar los nombres y apellidos completos de los pacientes. Aunque se trate de un caso hipotético, debemos acostumbrarlos que en los reportes de casos debemos resguardar la confidencialidad de los datos del paciente. En algunos casos, no es algo usual en Venezuela que utilicen el consentimiento informado. Este consentimiento informado también contempla resguardar los datos de identificación de los pacientes cuando hacemos estudios de casos que van a ser divulgados en trabajos, en conferencias o en investigaciones. El motivo de consulta: se desarrolla el estudio de caso clínico para el abordaje de un episodio depresivo en una adulta joven con fines académicos para cubrir el objetivo de la unidad 3 de Teoría de los Tratamientos 2. Y después describen el motivo de consulta. Bueno, esta persona consulta porque se ha venido sintiendo con ta, 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 y describen el verbatim que les da el paciente. Luego proponen las fases de intervención según el enfoque seleccionado por usted. De acuerdo a ello, van a escribir casi la mayoría, por ser el de más fácil manejo, se basan en los abordajes desde la terapia cognitivo-conductual. Entonces van a describir los objetivos terapéuticos, cómo es la planificación de ese tratamiento, y cuando hablamos de esa planificación de tratamiento, aquí entran las fases de la intervención. Recuerden que tenemos una fase inicial, que es la fase de evaluación, la fase media, que es la aplicación de las técnicas propiamente, y la fase final, que sería el fin o la evolución del tratamiento, seguimiento y evaluación de acuerdo a los resultados de los protocolos. Para ello van a realizar un cuadro donde van a sistematizar el plan de tratamiento por fases: fase inicial, fase media y fase final. Van a reportar cada una de las sesiones, cuál es el objetivo de la sesión, si es evaluación, si es intervención o psicoeducación, como se le llama desde el enfoque cognitivo-conductual o desde el modelo integrativo. Van a especificar dentro de ese cuadro también la duración del tratamiento. Van a justificar la escogencia de su modelo teórico de abordaje terapéutico, apoyándose de la teoría de la unidad. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo em, vuelvo a señalar, si es el caso del trastorno depresivo, del abordaje desde la terapia cognitivo-conductual, bueno, desde em, la evidencia científica se ha encontrado que ha resultado de alta eficacia y efectividad el abordaje de los trastornos depresivos a través de la terapia cognitivo-conductual, por ser basado en la evidencia, de acuerdo a los parámetros de la Asociación Americana de Psicología, o APA. Entonces allí tienen cómo sostenerlo, porque la APA señala que tal, 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 tal. Ahí estarían justificando su modelo de abordaje. Deben desarrollar, es decir, un formato de entrevista clínica afín al modelo teórico que estén usando. Si estamos hablando de la terapia cognitivo-conductual, entonces su entrevista clínica va a ser una entrevista conductual. Si estamos hablando de un abordaje psicodinámico, pues será una entrevista semiestructurada basada en la exploración de elementos de carácter psicodinámico. Para ello, los que vayan a usar este enfoque, pues les va a servir
mucho el manual de psicoterapia breve intensiva y de urgencia de Vela. Si es desde el enfoque humanista, pues van a diseñar una entrevista clínica basada en este enfoque. Recuerden que es distinto tanto las entrevistas desde la terapia cognitivo-conductual y desde la psicoterapia psicodinámica, en alguna parte está enfocada en la parte de los antecedentes patológicos, que no sería tan relevante para el enfoque humanista. Ya sabemos, reportan los nombres y apellidos, solo las iniciales. Recordemos respetar la confidencialidad del paciente, la edad, que esto sí es muy importante, el nivel académico, la ocupación, el genograma, que es el diagrama de la familia. Esto lo pueden anexar con sus dibujitos. Motivo de consulta inicial, en qué consistió el proceso de evaluación, que ya voy a hablar de esto. Este proceso de evaluación debe ser coherente con el enfoque teórico. Aquí los que acostumbran a utilizar trabajos reciclados de otras tareas. Si usted va a hacer un estudio de caso clínico basado en la terapia cognitivo-conductual, usted no me puede poner que las pruebas utilizadas son la persona bajo la lluvia y el dibujo de la familia, por ejemplo. Deben utilizar instrumentos que sean coherentes con el motivo de consulta y con el abordaje terapéutico. Volvemos al caso de el abordaje del trastorno depresivo de la terapia cognitivo-conductual, que es uno de los que mayormente suelen reportar. La evaluación de esta condición va a ser con pruebas psicométricas. Entonces ustedes van a buscarse estos instrumentos psicométricos diseñados por Hamilton o por Beck para evaluar el nivel de depresión. Junto con las entrevistas clínicas, podrían utilizar algún cuestionario de personalidad de carácter psicométrico que les arroja datos más estructurados y más objetivos. Ahora, si ustedes abordasen este trastorno depresivo desde la psicoterapia psicodinámica, ahí sí pueden utilizar el dibujo de la figura humana, el test proyectivo de Bartek, el TAT, que es el test de percepción temática, y todas las pruebas de carácter proyectivo. Esto estaría diseñado el plan de manera coherente. Ahora, em, van a describir el tratamiento sugerido, que ya sabemos, desde su enfoque. Bueno, si es el enfoque desde la terapia cognitivo-conductual, se estiman un aproximado de 16 a 20 sesiones, dependiendo si en este episodio depresivo hay ideación suicida o hay alguna otra condición. La evolución, que es cómo debería avanzar el proceso terapéutico, el pronóstico, si es favorable, si es desfavorable, si es reservado, y la finalización del tratamiento. En el caso de los abordajes desde la terapia cognitivo-conductual, suelen ser más cortos que los del enfoque psicodinámico. Si el caso aplica, van a incluir la información del tratamiento farmacológico del paciente entrevistado. Si es un caso de ansiedad, un caso de depresión, muy probablemente exista la interconsulta con psiquiatría, entonces se debe reportar si ese paciente está medicado o no y em, los miligramos de los fármacos que estaría ingiriendo ese paciente. Ahora, para plasmar toda esta información que acabo de escribir, van a realizar un informe. Ese informe va a llevar su introducción, el desarrollo. El desarrollo va a ser como un informe para que puedan plasmar todos los elementos de ese estudio de caso clínico. Van a describir la situación problemática abordada, los instrumentos de recolección que deben ser descritos, se debe justificar su escogencia. Si es un caso real, pues los anexos deben ir todas las pruebas
no dentro de el desarrollo, sino como anexo. Luego deben establecer la hipótesis diagnóstica o el diagnóstico individual. Si hablamos del abordaje cognitivo-conductual o el psicodinámico, podemos valernos de lo que proponen los manuales diagnósticos de CM5 o CIE-11. Luego, plasmamos los objetivos de la intervención. Recuérdense que este debe ir propuesto en un cuadro por fases y sesiones, nombrando específicamente las estrategias o herramientas que se van a utilizar dentro de cada sesión y que debe ir en coherencia con el enfoque teórico utilizado y las conclusiones. En estas conclusiones ustedes van a plasmar pues todo lo que trabajaron y su aprendizaje académico y personal. Repito, este estudio de caso clínico lo van a plasmar en un documento de Word con la identificación adecuada que contenga la portada institucional, el desarrollo de la actividad y las referencias utilizadas. ¿Por qué hablo de referencias? Porque en cada caso nosotros buscamos desde la teoría cómo son las estrategias terapéuticas para abordar esos casos. Van a ese formato de Word, lo pueden transformar en PDF si utilizan evidencias gráficas como resultados de las pruebas. Repito, las mismas van como anexos. El caso real o hipotético puede ser cualquiera de los que especifico a continuación. Si es un trastorno depresivo, puede ser un episodio depresivo leve, una depresión mayor o una distimia, con ideación suicida o no. Trastornos de ansiedad, aquí podemos incluir el trastorno de ansiedad generalizada, los episodios de pánico, las fobias específicas. Si son trastornos de la conducta alimentaria, puede ser anorexia, bulimia nerviosa, los atracones, pica. O puede ser casos de vigorexia, casos de la ingesta compulsiva de alimentos, serían los atracones. Pueden ser un caso de duelo migratorio o duelo por muerte de familiar significativo, pacientes con enfermedades crónicas o terminales como diabetes, cáncer, lupus, fibromialgia, VIH. Y los trastornos cognitivos que ya sabemos podría estar enfocado en cualquier tipo de demencia, cualquier tipo de condición que altere el área neurocognitiva. Entonces aquí nos valdríamos de un enfoque terapéutico. Si es cognitivo-conductual, pues también podría tener un carácter neuropsicológico. Finalmente, se describe la fase de evaluación, incorporando los cambios observados y establecimientos del logro de los objetivos o metas propuestos. Para este trabajo los invito a revisar el artículo de Bernardi denominado La formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica, que está alojado en la revista de Psiquiatría del Uruguay. Este es un artículo del año 2014, es corto, pero tiene información valiosa. ¿Cuáles son las disposiciones de forma para este estudio de caso? Debe contener su portada institucional, el desarrollo del plan debe estar entre 8 y 10 páginas, sin contar los anexos, por supuesto, el desarrollo de los aspectos planteados aquí, porque les digo que se basen en los cuadros, porque de esta manera van a poder sistematizar toda la información. Sigan las normas del manual de pregrado de la universidad. Todo el texto debe estar escrito en letra Arial 12 con interlineado de espacio en medio, salvo la portada institucional y el formato institucional, que ya sabemos, esto es el espaciado de los márgenes. ¿Qué se va a evaluar en este estudio de caso? La introducción, donde ustedes van a describir cuál es el objetivo de esta tarea, la descripción de la situación problemática, es decir, cómo se realizó esa evaluación, la formulación del caso o el análisis funcional, el diagnóstico que se hace a través de los manuales diagnósticos DCM, el plan de solución o plan de intervención propuesto que sea coherente con el motivo de consulta y con el enfoque teórico,
el programa de intervención propiamente, su reflexión sobre el aprendizaje, que son las conclusiones, y por supuesto un componente de la redacción y la ortografía. Esta última actividad, la actividad sumativa 4, ya sabemos que se entrega en la semana 10 y la semana 10 va desde el lunes 6 de julio hasta hasta el domingo 12 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 14 de julio. Ahora, es importante que consideremos los siguientes aspectos. Esta frase: para ser terapeuta, primero se debe haber sido paciente. La terapia nunca debe comenzar antes de que el terapeuta sepa para qué sirve o por qué se realiza. Y esta es una frase del psicoanalista Otto Kemper. Me gusta para resaltar la importancia de que un psicólogo que se dedique a la terapia obtenga su propia terapia personal. No se trataría solo de abordar el neuroticismo y la patología. Es importante cultivar una postura de curiosidad eterna sobre la propia mente, un sentido de asombro hacia el poder del inconsciente y el reconocimiento de sus propias limitaciones, autoconciencia emocional, así como el tener empatía cognitiva, emocional y preocupación empática, el desarrollo de la sensibilidad profesional ante el pedido de ayuda del otro. Estas frases resumen la importancia de tener una comprensión clara de su propio proceso de terapia personal, de los objetivos terapéuticos y la dirección del tratamiento psicológico antes de comenzar la terapia con un paciente cliente. Implica que el psicólogo terapeuta debe tener un conocimiento sólido de la condición o trastorno que está tratando para poder desarrollar un plan de tratamiento efectivo y acorde con las necesidades de lo mismo. Asimismo, centra la idea en el hecho de que el terapeuta debe ajustar su enfoque terapéutico a las necesidades específicas del paciente y a su motivo de consulta. Una de mis expectativas como profesora es que a este nivel académico ustedes deben estar más que comprometidos con el hecho de que muy pronto van a ser licenciados en psicología y deben tener presente que esta es una profesión que implica un gran compromiso, respeto a la privacidad, y hablo de esto porque me he topado incluso con estados de ex estudiantes que ahora son colegas, pues poniendo los mensajes de gratitud que le hacen los pacientes. Y yo puedo entender que al principio se sientan muy emocionados por esto, pero siempre debemos resguardar lo que es nuestro espacio de trabajo terapéutico con los pacientes. Por eso actualmente hay mucha información distorsionada acerca de lo que hacemos los psicólogos dentro de los espacios de terapia. Esto implica que nuestra profesión debe tener disciplina, preparación constante y responsabilidad ética con las personas que depositan la confianza de su salud mental en nuestras manos. En este sentido, la divulgación de información confidencial de los pacientes, incluidos sus datos completos de identificación, sin su consentimiento verbal o escrito, es una falta a lo expresado en el Código de Ética que rige el ejercicio profesional del psicólogo venezolano. Esas cosas que vemos por allí, psicólogos divulgando parte del proceso de terapia con niños o con adultos, no es correcto. Debemos tener presente que cada paciente requiere un plan individualizado que considere sus necesidades biopsicosociales específicas.
La planificación adaptada aumenta la adherencia al tratamiento, es decir, que el paciente inicie y no abandone el proceso, y mejora los resultados mediante intervenciones direccionadas y objetivos claros. El monitoreo constante permite identificar avances y dificultades durante el tratamiento. Ajustar las intervenciones según la evolución del paciente garantiza flexibilidad y mejora continua, asegurando una atención dinámica y centrada en los resultados. Desde este punto de vista, debemos tener presente que todo plan de tratamiento tiene unos elementos básicos, y este incluye el motivo de consulta formulado clínicamente. Por eso les hice la referencia del artículo de la formulación del caso clínico. Una hipótesis diagnóstica preliminar. Si nosotros no tenemos una evaluación, no podemos establecer un buen plan de tratamiento. Por eso las primeras sesiones, o al menos las primeras 2 o 3 sesiones, suelen ser de evaluación. Si podemos llevar esas sesiones de evaluación a 5, donde, donde apliquemos pruebas, pues sería mucho mejor. Los objetivos acordados con el paciente. Una vez que usted hace su sesión inicial, usted analiza todos los elementos que están presentes en esas primeras sesiones y las comparte con el paciente. Y a partir de allí van a surgir los objetivos terapéuticos. Por supuesto, en la primera sesión nosotros exploramos cuáles son las expectativas que tiene el paciente con su motivo de consulta. Vamos a establecer cuáles son esas estrategias y las herramientas previstas que pueden ir cambiando a lo largo de la intervención terapéutica. El plan de tratamiento y todos estos elementos sirven para orientar el trabajo sesión por sesión. Por eso la naturaleza de esta última tarea es que ustedes puedan plasmar en un cuadro qué es lo que nosotros debemos hacer desde lo adecuado para el paciente y para nosotros. Debemos tener siempre soporte de todas las sesiones que hagamos. Es decir, planificamos nuestro tratamiento. Tener una guía ante momentos de incertidumbre, tener material al momento de realizar la supervisión clínica del caso o al momento de realizar interconsultas, sobre todo si estamos trabajando dentro de hospitales, dentro de centros diagnósticos o clínicas, para que exista un soporte del caso. Recordemos que esto también se plasma en la historia clínica. Ya sabemos que la historia clínica es un documento de carácter legal, y tener este plan de tratamiento con todos estos elementos nos va a permitir evaluar el progreso a lo largo del tiempo. ¿Qué son los objetivos terapéuticos? Los objetivos terapéuticos son aquellos elementos que se construyen en las primeras sesiones. Y esto cuando ya hay suficiente información clínica y alianza terapéutica como para pensar juntos hacia dónde debe ir ese proceso de terapia. Los objetivos terapéuticos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, es decir, de su evaluación, así como del marco conceptual en el que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas. Si hablamos del enfoque cognitivo, pues estos objetivos estarán enfocados en modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento. Si hablamos de un enfoque conductual, modificar la funcionalidad de la conducta. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización de un proceso psicodiagnóstico, es decir, la evaluación, el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes. Las metas de intervención deben adecuarse a la realidad del paciente. Es necesario tener, en este caso, una hipótesis diagnóstica específica de lo que le sucede al paciente. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y la situación. Por eso, aunque tengamos una estructura estándar, ningún proceso terapéutico se parece, aunque estemos trabajando con la misma condición.
¿Por qué es importante tener objetivos claros? Los objetivos no son solo un punto de partida, son una brújula a lo largo de todo el proceso. Una intervención sin objetivos es una intervención al azar. Cuando nosotros tenemos claro hacia dónde va el proceso, cada intervención tiene un criterio clínico detrás. Es importante saber que existen distintos tipos de objetivos terapéuticos, ya que no todos los pacientes buscan lo mismo. Antes de definir los objetivos, es importante entender qué espera el paciente del proceso, y esto lo evaluamos desde la sesión inicial. Hay pacientes que buscan meramente un espacio catártico, que es hablar, ser escuchado o desahogarse. Otros buscan cambios concretos en su vida. Otros llegan sin saber qué esperar y será parte del proceso construir objetivos en conjunto. Esa expectativa es el punto de partida para construir los objetivos junto al paciente. Los objetivos idealmente tienen que ser medibles. Por ejemplo, el paciente te puede decir, bueno, yo quiero trabajar mi ansiedad. Eso no sería un objetivo medible porque eso es muy amplio, pero existen preguntas para ayudar a precisar. ¿Qué cambiaría en tu vida si este problema fuese menor? ¿Cómo te darías cuenta que estás mejor? ¿Qué estarías haciendo diferente? Estas respuestas van a ser indicadores del proceso. Estos objetivos terapéuticos debemos revisarlos periódicamente. Los objetivos pueden cambiar a lo largo del proceso, pueden haberse cumplido y necesitar nuevos objetivos, puede aparecer algo más urgente que los desplace y revisarlos es parte del trabajo clínico. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de protocolo? Cuando hablamos de protocolo, esto es la manera de proceder a nivel de qué es lo que se hace con cada paciente desde su abordaje inicial hasta el final. Hablemos de lo que se hace desde el enfoque cognitivo-conductual. Estaríamos hablando, voy a describir aquí muy brevemente cómo es cómo son las fases de un protocolo para el abordaje de la depresión según Aaron Beck. Ya sabemos que Beck es uno de los teóricos que trabaja bajo la terapia cognitivo-conductual. En primer lugar, estaría la evaluación y la conceptualización del caso. Aquí nos toca identificar los pensamientos automáticos, las creencias intermedias, que serían las reglas que predominan en el patrón de pensamiento, las creencias nucleares o los esquemas cognitivos, y esto se hace mediante autorregistros y mediante el diagrama de conceptualización cognitiva. Se evalúa la triada cognitiva, que aquí estaría la visión negativa de sí mismo, la visión negativa del mundo y la visión del futuro. En segundo lugar, se hace lo que es la psicoeducación. Esto es explicar al paciente la relación que hay entre pensamiento, emoción y conducta, así como el modelo cognitivo de su trastorno. En este caso hablemos de depresión, pero puede ser ansiedad o cualquier condición. En tercer lugar, estaría la intervención cognitiva. Aquí hacemos el cuestionamiento del pensamiento a través del registro de pensamientos disfuncionales. Se utilizan preguntas tales como: ¿cuál es la evidencia real que tienes a favor y en contra de este pensamiento? ¿Hay una explicación alternativa para ello? ¿Qué es lo peor que podría pasar y si podría sobrevivir a eso? Está la intervención conductual. En la intervención conductual estaríamos hablando de programación de actividades agradables, esto es, para aumentar la motivación. Hacemos experimentos conductuales para probar la validez de las creencias, exposición gradual a situaciones temidas, entrenamiento en habilidades sociales, también puede incluirse entrenamiento en relajación o mindfulness. Ahora, con respecto a lo que sería un protocolo desde el enfoque psicodinámico, hablemos de lo que sería un
abordaje estándar. Recuerden que luego lo individualizamos. En primer lugar estaría la evaluación. En esa evaluación vamos a recurrir a entrevista clínica, que nos va a servir para identificar el conflicto central recurrente y evaluar la estructura de personalidad. Se presta atención a las primeras relaciones de objeto. Recordemos que estas relaciones objetales son las relaciones afectivas, que son las relaciones que establecemos con nuestras figuras parentales o cuidadores. Para esta evaluación, aquí se utilizan técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas son reactivos lo más ambiguos e indeterminados posible que elicitan que el sujeto hable, dibuje o construya o recree sus experiencias emocionales, sus conflictos, el mundo de sus relaciones, temores, ansiedades, expectativas y deseos de cambio. Son, por tanto, un método de estudio de la personalidad a través de material escasamente estructurado. ¿Cuáles serían ejemplos de estas técnicas proyectivas? El test de apercepción temática o TAT, el test proyectivo de Bartek de 8 campos, el test de las manchas de tintas de Rorschach, el cuestionario desiderativo de personalidad, el análisis de las funciones del yo, los dibujos de la figura humana bajo la lluvia, el test de la familia, todas las pruebas gráficas, el test del el HTP o el test de la casa árbol persona. Se realiza una sistematización del proceso diagnóstico a través de un instrumento llamado OPD2. Ya hay su versión 3, que es el diagnóstico psicodinámico operacionalizado, que permite no solo una adecuada conceptualización del caso, sino además una indicación y planificación del proceso terapéutico, basado en evidencia de la investigación empírica. Es decir, que el protocolo para la psicoterapia psicodinámica se llama OPD2 o OPD3. El objetivo es explorar, este protocolo permite no solo una adecuada conceptualización del caso, sino además la indicación y planificación del proceso terapéutico basado en evidencias de la investigación empírica, porque aunque los cognitivos conductuales ortodoxos o radicales digan que no, hay muchísimas investigaciones probadas científicamente desde la psicoterapia psicodinámica, aunque no siga el método tradicional. El objetivo este, de esta evaluación para la psicoterapia psicodinámica es explorar las áreas específicas de conflicto, la organización afectiva, identificar cuáles son los mecanismos de defensa que prevalecen, los fenómenos de transferencia, la motivación, la potencialidad para el trabajo clínico y el cambio, las características propias del diagnóstico en el modelo eh, psicodinámico están estructuradas de la siguiente manera. Está el diagnóstico como conclusión. Gómez Franco plantea que el diagnóstico es una conclusión que implica un procedimiento para llegar al diagnóstico. En el inicio existe una demanda y la demanda es una queja. La diferencia entre el modelo psicodinámico y los demás modelos es que para los segundos se escucha la demanda como síntoma. La suma de síntomas y la combinación de los mismos deciden la conclusión diagnóstica nosológica, de acuerdo al manual de uso en vigor. Es decir, que para el diagnóstico nos valemos de el manual diagnóstico de CM5 o el CIE-11. Se pregunta por los síntomas para etiquetarlos e intervenir sobre ellos directamente. Para el modelo dinámico, el síntoma no es concluyente, aunque sí importante. Refleja tanto el malestar de la cultura actual como el malestar particular del sujeto. Por ello, hay que permitir que el paciente hable del síntoma que expresa. Solo cuando el síntoma es parte de la estructura, pasa a ser foco de atención en sí mismo. Como sucede en los cuadros psicopatológicos graves que se mantienen en las organizaciones límite y psicótica de la personalidad. Estaremos hablando del trastorno límite de la personalidad y los episodios psicóticos.
Desde la psicoterapia psicodinámica se realiza lo que se denomina un diagnóstico de estructura. Este diagnóstico en la comunidad psicoanalítica y psicodinámica ha tenido siempre una considerable importancia. Se realiza en dos momentos esenciales. El momento inicial para orientar el trabajo clínico, donde se concluye con un diagnóstico de estructura, y un momento procesual donde se realiza el diagnóstico como proceso, en el que la tarea diagnóstica es de permanente confirmación y reelaboración, mientras se trabaja terapéuticamente con el paciente. Este diagnóstico de proceso permite precisar y concluir sobre la particularidad del sujeto en dicha estructura. En psicoanálisis se habla de las estructuras neuróticas, de las estructuras psicóticas, de las estructuras perversas. Ambos aspectos del diagnóstico tienen efectos subjetivos en el paciente. Podemos centrarnos en la idea de que el diagnóstico es el que va a orientar el trabajo clínico, al igual que la terapia cognitivo-conductual. No podemos hacer un plan de intervención si no sabemos en base a qué vamos a trabajar. Las mismas técnicas instrumentales pueden ser utilizadas en ambos momentos. Para este enfoque, la evaluación también sirve como intervención psicoterapéutica. Hay una continua interrelación entre diagnóstico e intervención. Las entrevistas iniciales y las técnicas instrumentales se plantean como un momento de intervención terapéutica en sí mismo, es decir, que el mismo psicodiagnóstico también es un proceso de intervención. Ahora, otro de las fases de este protocolo es el establecimiento del encuadre. Y esto se refiere a el establecer la frecuencia de las sesiones, el encuadre, si es cara a cara, si es a distancia. Hay un énfasis en la asociación libre y en la confidencialidad. La intervención propia de la psicoterapia psicodinámica es el uso de la interpretación para conectar el presente con el pasado, que son las interpretaciones como tal, el análisis de la transferencia, es decir, cómo el paciente repite patrones con el terapeuta, y la contratransferencia, las reacciones del terapeuta como instrumento para entender lo que el paciente proyecta, un concepto clave desarrollado por la escuela argentina como Reiki. Está la elaboración, es decir, la elaboración del material de terapia. Este es el trabajo repetitivo para que el paciente integre los nuevos entendimientos, o lo que se denomina insight. El insight ya sabemos que es el darse cuenta desde la gestal y modificar sus patrones rígidos. La sistematización del proceso diagnóstico en terapia psicodinámica permite no solo una adecuada conceptualización del caso, sino además una indicación y planificación del proceso terapéutico, como ya señalé, basado en evidencia de la investigación científica. Hablemos brevemente de lo que es el OPD2 o OPD3, por sus siglas en alemán. eh, la traducción en español es diagnóstico psicodinámico operacionalizado. Este es un instrumento diagnóstico multiaxial conformado por 5 ejes. Los criterios del manual pueden considerarse con base empírica, en el sentido que recuperan hallazgos de investigación fundamentales para el campo psicoanalítico. Su vínculo con lo empírico radica en ofrecer una estrategia para operacionalizar, es decir, tomar medidas, aspectos centrales para una conceptualización y un plan de tratamiento orientado psicoanalíticamente. Dentro de este marco, los 5 ejes diagnósticos del OPD2 consideran la vivencia de la enfermedad y los prerequisitos del tratamiento, los patrones relacionales disfuncionales, los conflictos activados, el nivel de funcionamiento estructural y el diagnóstico según criterios del DSM-5. Ahora, cuando nosotros hablamos dentro del plan de tratamiento del progreso del tratamiento, Santa Cruz señala en su propuesta de protocolo general de intervención clínica en psicología. Este autor refiere que todo programa de intervención ha de especificar con la mayor claridad posible cuáles son los objetivos e identificar
¿Con qué procedimientos y técnicas se tratarán de alcanzar? El mismo autor refiere una serie de preguntas claves para evaluar el progreso del tratamiento del paciente, que en caso de ser afirmativa la respuesta indican las pautas a seguir. El cliente acepta el plan de tratamiento, los objetivos a corto y largo plazo, los criterios de resolución de cada objetivo. Si es sí, proceda secuencial o simultáneamente con cada objetivo de acuerdo con el plan de tratamiento. Anotar los objetivos planteados en cada sesión, así como los procedimientos y técnicas para lograrlos. Controle la evolución de la motivación y el compromiso del cliente respecto a objetivos y procedimientos. Pregunta: ¿el tratamiento alcanza los objetivos iniciales de acuerdo con los criterios acordados con el paciente? Si la respuesta es sí, se procede con el plan, se plantean los sucesivos objetivos y se registran los cambios minuciosamente. Pregunta: ¿el paciente valora suficientemente los objetivos logrados? Si es sí, comprobar los criterios para alcanzar nuevos objetivos y seguir el plan de tratamiento. Pregunta: ¿los nuevos comportamientos logran las contingencias deseadas? En este caso, estamos hablando de un protocolo cognitivo-conductual, los refuerzos positivos o negativos en el contexto del paciente. Si es sí, los comportamientos que logran los objetivos del tratamiento se mantendrán de manera estable solo si están reforzados regularmente por el propio contexto con independencia de la acción del terapeuta. Pregunta: ¿la descripción que hace el paciente de su comportamiento en relación con el contexto se ajusta razonablemente a los hechos? Si es sí, las atribuciones causales que hace sobre su comportamiento y sus consecuencias se adecúan razonablemente a los hechos. Son atribuciones internas y específicas. Pregunta: ¿la persona generaliza el comportamiento aprendido y lo transfiere a contextos similares de aprendizaje? Si es sí, la persona está aprendiendo correctamente y lo aprendido le es de utilidad. Se ajustan los objetivos planteados inicialmente. ¿El paciente progresa en el autocontrol de su problema? Si es sí, la persona es capaz de evaluar por sí misma el riesgo y decidir por sí misma las alternativas adecuadas para afrontar el problema de acuerdo con la magnitud del sí mismo y sus propias habilidades. Pregunta: ¿el seguimiento del caso cumple su función de control de recaídas y reafirmar lo aprendido? Si es sí, se han espaciado progresivamente las sesiones, especificando las tareas de la sesión, reforzando el afrontamiento del problema. ¿Se ha revisado el procedimiento en caso de recaída? Si es el caso, fijar el final de tratamiento. ¿Ha fijado los criterios de finalización del caso? Si es sí, respecto a las quejas y malestar del cliente, respecto a los objetivos durante el tratamiento y respecto a la generalización y autocontrol de lo aprendido durante el tratamiento y seguimiento. Y el fin del tratamiento. La razón fundamental por la cual se sugiere un tratamiento por objetivos es para poder evaluar su eficacia. No voy a hablar de los otros protocolos porque eso forma parte de la investigación que ustedes van a realizar para las sumativas 3 y luego la 4. Para concluir, podemos decir que actualmente existe una creciente demanda de la atención psicológica, sobre todo posterior a la pandemia. La formación del psicólogo exige una sólida formación tanto en procesos de evaluación como en procesos de intervención, desde la psicología clínica. Esto con el objetivo de satisfacer estas demandas y dar respuesta de una manera efectiva a las necesidades en salud mental que existen en la sociedad. Así, la función del psicólogo clínico juega un papel fundamental para el logro de bienestar emocional, social y mental de los individuos. Asimismo, la comprensión de que la psicología clínica se fundamenta en conocimientos postulados y modelos sustentados científicamente. Con esta explicación teórica damos por culminada esta cuarta clase en vivo. Recuerden que si tienen dudas específicas de la tarea, inquietudes, planteamientos o reflexiones, me pueden contactar a través del foro de dudas o a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible les respondo. Recuerden que ya no tenemos más actividades o clases en vivo. Para mí es un gusto estarles acompañando nuevamente como su tutora
en este trimestre. Muchas gracias por su atención. Espero que todo el contenido de estas clases les haya sido de utilidad tanto para la realización de sus tareas como para su futuro ejercicio clínico como profesionales del área de la psicología. Con esto culminamos el ciclo de clases en vivo.